En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, San José. Después de mirar a Dios nuestro Padre y sentirnos amados por Él como creación suya, después de mirar ayer al Hijo, al Señor Jesús, y sentirnos salvados por Él, hoy miramos al Espíritu Santo. Y vamos completando así estas reflexiones que pretenden recorrer pues las verdades principales de la vida cristiana para disponer nuestro corazón a la celebración de los misterios de la salvación, la muerte y la resurrección del Señor. Al Espíritu Santo no le conocemos de la misma manera que conocemos a Jesucristo. Jesús, el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se ha encarnado. El Verbo se hizo carne. Celebrábamos hace pocos días. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Y podemos decir que le hemos experimentado, le hemos tocado y tenemos experiencia incluso sensible de Él, sobre todo cuando nos acercamos a la Eucaristía. Muchos de ustedes acaban de recibirle ahora mismo en la Sagrada Comunión y ahí tocamos a Jesús. Con el Espíritu Santo no es así. Un teólogo moderno lo ha llamado el gran desconocido, porque al Espíritu Santo le conocemos sobre todo por sus efectos, por sus frutos le conoceréis. Decía San Gregorio, si el Espíritu Santo nos diviniza, ¿cómo no va a ser Dios? Y esta es la primera y más importante característica del Espíritu Santo, que es uno con el Padre y con el Hijo. ¿Cómo actúa, por lo tanto, el Espíritu Santo? Bueno, pues hace su tarea a través de sus dones. Los dones del Espíritu Santo son el instrumento con el que Él nos santifica y eleva nuestra naturaleza, que esa es su tarea. Para ello nos puede ayudar ver primero qué es lo que sucede cuando no está el Espíritu del Señor. Como por contraste, cuando colocamos sobre una superficie oscura algo de un color mucho más claro para que resalte, o al revés, algo que es oscuro lo situamos sobre una pared blanca para que llame más la atención. Bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando no está el Espíritu Santo? Bueno, recojo unas palabras del Papa Francisco que dice, sin el Espíritu Santo la vida cristiana está deshilachada. Fijaos qué imagen tan expresiva. Si alguno de ustedes se ha dedicado alguna vez o ha hecho alguna labor, alguna tarea de costura sobre un tejido, bueno, como el tejido se deshilache, pues ya está todo perdido, ¿no? Pues la vida cristiana sin el Espíritu Santo está deshilachada, privada del amor que todo lo une. Esos hilos que van uniendo y van haciendo lo que es el tejido, ese es el Espíritu Santo, es el que lo va uniendo todo. Sin el Espíritu, Jesús sigue siendo un personaje del pasado. ¿Cuántos cristianos hay así?
Con el Espíritu Santo, sin embargo, Jesús es una persona viva. Sin el Espíritu Santo, la Escritura es letra muerta y leemos la Biblia como si leyéramos un periódico. No nos produce ningún efecto. Con el Espíritu es palabra de vida que transforma, que cambia. Un cristianismo sin el Espíritu, termina diciendo el Papa, es un moralismo sin alegría. ¿Cuántas veces nos pasa esto? No estamos felices. No vivimos con alegría nuestra fe. En cambio, con el Espíritu Santo es vida. Bien, estas palabras del Papa Francisco nos hacen caer en la cuenta de lo que pasa cuando no está presente el Espíritu del Señor. Quizá externamente todo va bien, pero falta la vida interior. Es como un cuerpo sin alma. Nos dice el Catecismo que la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo, que son 7: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor del Señor. Estos dones le pertenecen en primer lugar a Jesucristo. Son dones que Él ha vivido en plenitud. ¿Y de dónde viene esto? ¿Cómo sabemos que esto es así? En el profeta Isaías, en el capítulo 11, se nos dice: saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará. Se posará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia, piedad y temor de Dios. Isaías 11. Por lo tanto, para ver qué quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros, primero tenemos que ver qué hizo en Jesucristo y así lo entenderemos mejor. Nuestra vida de santidad sería imposible sin los dones del Espíritu Santo. Solo con nuestro esfuerzo, que esos son las virtudes, no podemos llegar a ser santos. Un autor lo comparaba con una barquita que va por el mar. Bueno, puedes moverla, y al principio así se hace, con la fuerza de tus brazos, con los remos, pero cruzar todo un mar o un océano a base de remo es muy duro, es muy difícil, es imposible. Necesitas la fuerza del viento que empuje las velas. Bien, ese esfuerzo de los brazos del marinero con los remos, esos son las virtudes. Pero necesitamos el soplo del viento, del Espíritu Santo, que son los dones. Y muchas veces, sin ser conscientes, estamos recibiendo estos dones del Espíritu Santo. El Señor es así de humilde, muchas veces actúa y no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando nos encontramos a muchas personas pues que tienen dificultades para creer y sin embargo nosotros no. Tenemos esa facilidad de forma que hemos aceptado siempre las verdades de Dios de forma natural. Bueno, este hacer natural lo que es sobrenatural, como si fuera lo más normal del mundo, ahí está Dios, actuando, dándonos entendimiento. O cuando en algunos momentos de nuestra vida el Señor nos concede que la oración sea algo fácil, que entremos pronto en la presencia de Dios, en vez de resultarnos algo costoso, áspero, complicado.
En esos momentos estamos siendo movidos por el Espíritu Santo. O cuando hemos sabido dar un testimonio de nuestra fe en un ambiente adverso, en una reunión en nuestra familia, en una conversación de amigos, y hemos salido defendiendo al Señor, la Iglesia, sin avergonzarnos. O cuando hemos ayudado a alguien con nuestro consejo a acercarle al Señor. Bueno, ahí está Dios poniendo en nosotros las palabras adecuadas y se cumple lo que el Señor dijo en el Evangelio. Cuando tengáis que defenderos, no os preocupéis, porque el Espíritu Santo pondrá en vosotros las palabras que tenéis que decir. O cuando encontramos facilidad para perdonar una ofensa, pues esto clarísimamente es un don sobrenatural, porque de nuestro propio yo lo primero que surge es la venganza, la ira, el resentimiento. Bueno, todo esto para que nos demos cuenta de que los dones del Espíritu Santo están más presentes en nuestra vida de lo que nos pensamos. Vamos a dar alguna pincelada sobre cada uno de estos dones. El primero sería el don de inteligencia o entendimiento. Este don está muy ligado a la fe. Es una capacidad de ser iluminados para comprender sobre todo el sentido profundo de la Sagrada Escritura. En los ejercicios espirituales de San Ignacio, él lo llama conocimiento interno. Ahora que vamos a entrar en los días de la Pasión del Señor. Bueno, no solo saber o conocer qué sucedió en la Pasión, sino cómo lo vivió el Señor. Qué sentimientos había en su corazón, qué intenciones tenía. Ese es el conocimiento interno. Y esto es un don, el don de entendimiento, el don de inteligencia. Santa Teresa de Jesús decía que siempre que leía un texto de la Sagrada Escritura, aunque lo hubiera leído muchas veces antes, siempre sacaba algo nuevo. Bueno, es ese don que nos permite como entrar en el misterio, no quedarnos en la superficie. Es esa capacidad de vivir con naturalidad las verdades sobrenaturales. Como decía también Santa Teresa de Jesús, Dios anda hasta entre los pucheros. En segundo lugar, el don de sabiduría. El don de sabiduría es saborear internamente las cosas de Dios. Entender que las cosas de Dios no son complicadas, inalcanzables o ideas abstractas, ¿no? A veces escuchamos la predicación, hablar de Dios y nos parece todo como tan etéreo, tan espiritual que solemos decir. Bueno, entender que las cosas de Dios son sencillas. Cuando uno entra en la vida espiritual, al principio tiene la impresión de que todo es muy complicado, pero luego se da cuenta de que todo coincide, que tiene una raíz común y que es mucho más sencillo de lo que parece. Se suele decir que cuando Dios llama a alguien a la conversión, primero implica, después complica y por último simplifica. Primero implica, te compromete. Cuando conoces a Dios, pues te compromete con algo, con una tarea, con una labor de apostolado, te implica en algo. Esa implicación te complica porque te quita tiempo, tienes que participar en ciertas cosas, tienes que colaborar de alguna manera, ya no tienes total disponibilidad para tus cosas, te complica. Pero después simplifica. Y simplifica porque te hace caer en la cuenta de que todo se reduce al amor. Y cuando llega uno a ese estado, entonces ya está en el camino de Dios totalmente. Bien, este es el don de sabiduría, ¿no? Que nos permite conocer las cosas, pero
mirando hacia la eternidad. Los pies bien puestos en el suelo, pero los ojos y el corazón en el cielo. Es un conocimiento amoroso de las cosas, un conocimiento amoroso. En tercer lugar, el don de ciencia. El don de ciencia nos permite juzgar rectamente las cosas creadas, entender el mundo según Dios. Es mirar las cosas del mundo, pero con los ojos de Dios. Y entonces descubro en las criaturas, en la creación, la belleza de Dios, cómo Dios lo ha ido haciendo todo con amor, con sabiduría. Y estas cosas creadas me ayudan a impulsarme hacia Dios, sin apegarme. Es como el que sube a un trampolín para coger impulso, pero si uno se queda pegado en el trampolín, pues no coge el impulso. Bueno, pues el trampolín son las cosas creadas, pero yo las utilizo para dar un salto hacia Dios, no me quedo apegado en ellas. Este don nos ayuda a entender el mundo como una maravilla. Y entonces, pues yo descubro, ¿no?, la sabiduría de Dios ahí en la ciencia, en la naturaleza, en el ser humano, pero siempre referido a Dios, porque si quito a Dios, lo que es una maravilla se convierte en una basura. Todo lo estimo basura comparándolo con la riqueza de Cristo, con la riqueza de Dios. Todo esto que antes me resultaba maravilloso, si yo lo aparto de Dios, si yo quito a Dios, si quito a Dios de la ciencia, si quito a Dios de la creación, si quito a Dios del ser humano, ¿qué es eso comparado con la belleza de Dios? Este don de ciencia me ayuda también a vivir mi trabajo y mi estado de vida como una vocación, como un lugar donde puedo encontrar a Dios y donde me realizo como persona, y no vivirlo pues como amargado o algo que me oprime o deseando que acabe cuanto antes. En cuarto lugar, el don de consejo. El don de consejo nos da claridad para saber qué es lo que Dios me pide, qué quiere de mí. En los ejercicios espirituales San Ignacio habla de las reglas de discernimiento, o sea, cómo conocer la voluntad de Dios para mí. Y es verdad que podemos conocer la voluntad de Dios con nuestra razón, pero también Dios ayuda con este don para ir más allá de lo que podemos conocer por nuestro raciocinio. Es como una prudencia, un sentido común sobrenatural. A veces conocemos a personas a las que acudimos porque son personas prudentes, coherentes, que dan buenos consejos, que siempre orientan hacia Dios. Bien, este es el don de consejo, ¿no? Es un don especialmente importante en este momento de tanta confusión y de tanta desorientación de nuestra sociedad. Necesitamos el don de consejo para saber hacia dónde vamos y no dar tumbos por la vida, y pedirlo sobre todo para nuestros niños, nuestros jóvenes, para las familias que tienen que tomar decisiones pues tan complicadas y la sociedad nos lo pone tan difícil y pone tantos obstáculos. Generalmente se ha unido este don al sacerdocio, porque el sacerdocio, por la naturaleza de este sacramento, tiene que ejercer pues la dirección espiritual, la confesión, y en estas tareas propias del sacerdote necesita este don de consejo, pero no es algo exclusivo del sacerdocio. Y es curioso que Dios concede este don en el sacerdocio para los demás, para ejercerlo en favor de los demás, no para uno mismo. El sacerdote ejerce este don de consejo para el bien
de sus almas, de sus feligreses, pero él necesita también otras personas que le dirijan espiritualmente, que le aconsejen, que le acompañen. Lo de médico cúrate a ti mismo, ¿no? Pues no funciona aquí en este caso. En quinto lugar, el don de piedad. El don de piedad es un respeto, una intimidad amorosa con Dios, nuestro Padre, que nos hace tener esa relación de amor que tiene que caracterizar a los hijos de Dios. Y no solo con Dios, también con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hermanos. El don de piedad es el que nos hace tener un sentido de identificación con mi familia. Y yo me siento orgulloso de mi familia y en ella veo un lugar donde también Dios está. Se me revela. No porque sea más santa o más perfecta o los miembros de mi familia sean mejores que otros, sino porque el don de piedad hace como ajustar las gafas del alma y vemos en los familiares esa presencia de Dios. Y vemos con más facilidad sus virtudes y también soportamos con más paciencia sus defectos o sus debilidades. Este es el don de piedad. Este don llevado a la oración hace que caigamos en la cuenta de lo que estamos rezando. Y por eso hay personas pues, que cogen un versículo del Evangelio o la primera línea del Padre Nuestro y ahí se detienen. Y tienen bastante. Profundizan en eso y se quedan ensimismados, llamando a Dios Padre. Bien, este es el don de piedad. Nosotros a veces hemos usado la expresión de ser piadoso peyorativamente, pero no es esa religiosidad mema o vacía, superficial, no, es todo lo contrario, es esa relación, ese trato amoroso con Dios, ese gusto por las cosas de Dios. Es muy curioso, se aprecia bastante bien en los niños pequeños, cuando todavía mantienen la inocencia, la pureza del corazón, de una manera casi natural, sienten una atracción por las cosas de Dios, entienden a la primera los misterios de Dios, y tú le explicas a un niño pequeñito de catequesis de primera comunión que Jesús está en la Eucaristía y no te pone ninguna pega y se siente atraído. Este es el don de piedad. Sexto, el don de fortaleza. A veces decimos, no sé de dónde he sacado estas fuerzas cuando hemos tenido una situación difícil, una enfermedad, una crisis, una complicación. Bueno, esa experiencia de haber sido asistidos más allá de nuestras fuerzas humanas es el don de fortaleza, que se suele caracterizar más por la capacidad de aguantar que por la capacidad de atacar. No es tanto dar golpes, sino saber encajarlos. Es tener paciencia, también ser valientes ante el mundo, no asustarse. Dice el profeta Isaías, no les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos. Dios envía ahí en ese texto al profeta a un ambiente hostil y le dice esto porque el miedo es una tentación y a la tentación del miedo solo hay una forma de vencerla y es hacerle frente, porque si le das cabida pues va ganando terreno y te vence, pero si le haces frente al miedo podrás con ello. Al miedo no se le convence, sino que se le vence. Este es el don de fortaleza. Y por último, el don de temor de Dios. No es temor a Dios, tener miedo de Dios, no, sino temor de Dios, o sea, temor de apartarnos de Dios, miedo de perderle en nuestra vida. Este don nos libra de timideces, de complejos, de respetos humanos,
de los miedos que nos paralizan tantas veces, porque nos ayuda a vivir de cara a Dios, de forma pues que no me importa tanto lo que piensen los demás de mí, o si esto, lo que digo o dejo de decir, me puede acarrear consecuencias, sino lo que piensa Dios, lo que siente Dios por mí. Mi público es Dios. Y esto me hace ser libre, la libertad de los hijos de Dios. No nos sentimos condicionados por los demás, sino que nos da el sentido de la trascendencia, nos ayuda a entender que lo más importante es buscar lo que agrada a Dios y desechar lo que no le agrada. Y esta es la fuente de la alegría, esto es lo que da sentido a la vida. Por eso los salmos dicen: dichosos los que temen al Señor. O sea, los que huyen de lo que le ofende y buscan lo que le da gloria, de tal manera que no tengamos otros ídolos. Bien, hermanos, estos dones hay que pedirlos con fuerza, porque son dones de Dios, los tiene que conceder Él, y pedirlos por la intercesión de la Virgen María, que es la esposa del Espíritu Santo. Vamos a terminar orando y pidiendo al Señor pues que derrame sobre nosotros sus dones con la secuencia del día de Pentecostés. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén.